Bienvenidos a Desparramando en el Cosmere, un podcast de Cosmerezando. Hola, soy Chente y esto es el tercer episodio de Desparramando en el Cosmere. Pues sí, tercer episodio. Esto está 3 episodios por encima de lo que yo pensaba que iba a ser capaz. Pero bueno, aquí estamos una semana más, ¿vale? Para hablar de un poco del mundo del Cosmere. Y vamos a hablar de un par de cositas, vamos a ver cómo sale esto hoy. ¿Y cómo me ha ido esta semana? Bueno, pues esta semana la verdad es que estoy contento. Han aumentado el número de reproducciones del podcast. Y bueno, y estoy teniendo un poco de feedback en Instagram y lo que se agradece. Lo que la verdad se agradece bastante porque, bueno, te anima a seguir y te anima a continuar haciendo lo que te gusta. ¿Y qué he leído hoy? Bueno, pues hoy, esta semana. Esta semana, pues estoy ya más de la mitad del metal perdido y está siendo una pasada. Una pasada absoluta. Vamos, me está encantando el metal perdido, me lo estoy gozando. Es brutal, es brutal, es maravilloso. Y desde la estantería me mira la señora Trenza diciendo que a ver cuándo la leo cuando la leo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy, después de la sección de noticias, vamos a hablar de dos cositas. Una que probablemente nos lleve un ratito y otra que va a ser muy breve, muy breve. La primera es el orden de lectura. Cómo debemos de leer los libros. Y la segunda vamos a explicar qué es el término RAFO y cómo debemos entenderlo. Pues nada, os dejo con la primera sección, nuestra sección de noticias. Bueno, pues esta semana en la sección de noticias, la verdad es que tenemos muy poquita cosa y ninguna del Cosmere. Pero bueno, tenemos una noticia del Citoverso, ¿vale? Que es que los que queráis podéis pasaros pues por otros perfiles, ¿vale? Por ejemplo, por el cosmere.es y ver la portada de la cuarta parte, ¿vale? De Escuadrón. ¿Vale? Ya tiene la portada y tiene la sinopsis, así que los que queráis verlo, ahí lo tenéis. En inglés sale el 21 de noviembre, ya lo dije, en español no está confirmado cuando sale, pero esperemos que salga pronto y lo podáis disfrutar. La verdad es que yo no me he leído nada del Citoverso, pero supongo que cuando acabe con lo que he publicado del Cosmere, pues empezaré y le daré una oportunidad al Citoverso y probablemente, si se la doy, pues lo traiga por aquí y os enteréis. Pues nada, pasamos con la sección de Mente Cobre. La Mente Cobre. Hoy en la Mente Cobre traigo un tema de esos que crean polémica. Un tema de los que a los amantes de una determinada serie o determinados libros nos gusta, que es el orden de lectura. ¿Cómo narices entro a leer esto? Bueno,
Pues no he querido ponerlo, no quise ponerlo los 2 primeros episodios, porque tampoco quería entrar fuerte o sentar un precedente sobre lo que se debe o no se debe hacer. Yo ante todo decir que esto es una cosa libre, que yo solamente voy a decir una serie de ideas, una serie de propuestas, para que cada uno los lea como quiera y siga su ritmo. ¿Y cuál es ese ritmo? Bueno, vamos a verlo porque aquí hay miga. Aquí hay miga. Habría como dos corrientes principales de cómo leer y después están los anárquicos del todo, ¿vale? Que yo leo esto como yo quiera y me leo un libro y otro, ¿vale? Pero bueno, ayer cuando yo grabo esto, os pregunté cómo lo leíais vosotros o cuál fue vuestra manera de entrar. Evidentemente, si en los comentarios podéis dejarme escrito cómo lo habéis leído, por si queréis compartirlo con los demás oyentes del podcast. Si queréis compartir, oye, pues mira, pues yo lo he leído así, oye, pues mira, pues yo lo he leído asá. Pues a mí no me fue bien. A mí me fue bien de esta manera. Luego yo explicaré cómo lo he leído yo, porque yo consejos tengo que para mí no tengo, como diría el refrán, no sé. Vale. Existen dos corrientes principales, que son, ¿vale? Primero, por orden de publicación. Y segundo, por orden de sagas o por orden de cómo está, de hilo. Es decir, leerse primero todo lo que lleva de unos personajes y después de otros y de otros. Los dos sistemas tienen su lógica y son razonables y aceptables, ¿vale? Incluso como he dicho, está el tercero, ¿vale? Que es el por el que voy a empezar, que es, oye, mira, resulta que es que yo, pues quiero leerme, a mí no me interesa nada, eh, Mistborn, ¿vale? O la ciudad de la bruma, porque es que resulta que a mí eh, las cosas que se cuentan allí o el resumen que yo he leído, la parte de atrás, pues no me gusta, pero sí me gusta muchísimo el archivo, porque que resulta que me parece más fantástica, la magia que usa es mejor y creo que para mí es más interesante. Bueno, pues eso es lógico, eso es razonable, eso sería pues la tercera manera anárquica. Bueno, evidentemente lo principal es que leamos como leamos, ¿vale? Siempre las sagas hay que empezarlas desde el principio. Me explico. No empiezas a leerte el tercer libro de la primera era de Mistborn, porque dices, bueno, me gusta mucho este título y empiezo por aquí. Evidentemente, hombre, lo puedes hacer, pero no te vas a enterar de nada. O vas a perder mucha sustancia porque vienen de los libros. O no te vas a empezar a leer el ritmo de la guerra, por el ritmo de la guerra, porque el cuarto libro, porque dices, bueno, vale, muy bien, ¿y es todo esto de dónde viene? Bueno, evidentemente hay unos puntos que son los que dan acceso a esa lectura. El resto, pues cada uno. Bueno, eh, como me puso un, un seguidor en Instagram, que a ver si lo encuentro, que lo busque rápido, como me puso eh, las letras de Charlotte en Instagram, me puso que lo que diga cosmere.es. ¿Qué dice cosmere.es? ¿Vale? Hola chicos de cosmere.es y gracias las letras de Charlotte por escribirme. ¿Qué dice cosmere.es? Pues cosmere.es en su página web, ¿vale? Ellos no recomiendan, ¿vale? O no recomiendan eh, leer por orden de escritura. Ellos recomiendan otro orden como, no sé si decir de más antiguo a más moderno, no, porque no es de más antiguo a más moderno, es siguiendo una línea. Primero novelas y mezclando con novelas cortas. ¿Cuál es el orden que recomiendan ellos? Bueno, pues ellos recomiendan empezar por el Antris, ¿vale? Es verdad que el Antris es el libro que dice que es más flojito. A mí no me parece flojito, me parece muy buen libro, pero se nota que tiene algunas cosillas
que fue de los primeros libros que publicó. Vale, evidentemente, después del Antris, pues las dos novelas que pasan en el mismo planeta, las dos novelitas cortas que pasan en el mismo planeta. La esperanza del Antris y el alma del emperador. Después, ellos recomiendan, ¿vale?, que nos leamos o empecemos con Nacidos de la Bruma. Era 1 y después Nacidos de la Bruma era 2. Vale, pues evidentemente con su orden, es decir, el Imperio Final, el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Eras. Ellos recomiendan que después del Imperio Final nos leamos el 11º Metal. ¿Vale? ¿Cuándo recomiendan ellos leer Historia Secreta? Pues o bien después de Era 1 o después de Brazada de Duelo. Evidentemente, Era 2, pues se recomienda Acción de Ley, Sombras de Identidad y Brazales de Duelo, y el último publicado, El Metal Perdido. Hay una novelita corta por ahí que es Alomante Jack, que se puede leer perfectamente después del primer libro de Era 2, es decir, después de Alegación de Ley. Ellos recomiendan después leer El Aliento de los Dioses. El Aliento de los Dioses a mí me parece una delicia. Una delicia que la verdad pasa un poco desapercibida porque es como, bueno, esa novelita que está ahí, ¿vale? Pero a mí me gustó muchísimo, 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 muchísimo. Porque me gusta la magia que usa, me gusta la investidura, me gustan los personajes que salen, me gusta todo. Ya hablaremos un día de esto. Y después ellos recomiendan que lo metamos de lleno con el Archivo de las Tormentas. Es decir, El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, Juramentada y El Ritmo de la Guerra. Leyendo entre Palabras Radiantes y Juramentada, leyendo la novelita corta que corresponde a estos dos libros, que es Danzante del Filo, y entre Juramentada y El Ritmo de la Guerra, leyendo Esquila del Amanecer. Puedes no leerte las novelitas cortas, ¿vale? Puedes no leerte ninguna novelita corta, perderías trocitos, pero sinceramente no pasaría nada, ¿vale? Te quedaría como... Hay personajes que aparecen y no te cuentan el trasfondo, o por ejemplo, bueno, en el caso de Alomante Jack, vas leyendo su historia entre los capítulos, ahí en unos periodiquitos que va apareciendo. Son cosas, son detallitos. Y después nos quedan cuatro obras, y los proyectos secretos, que eso ya haremos una actualización más adelante, que serían Sexto del Ocaso, Sombras de Silencio en los bosques, Sombras por Silencio en los bosques de Identidad del Infierno, ahí la leche el nombre, Arena Blanca y Trenza del Mar Esmeralda. Yo me leía Trenza del Mar Esmeralda después de todos. Los otros tres, a ver, léetelos como quieras. ¿Vale? Sexto del Ocaso es una novelita muy chiquitita, lo mismo Sombras por Silencio. Y Arena Blanca es un cómic. Pues bueno, pues cada uno se los lee pues donde mejor le venga, porque al final están ahí. Y esto sería el orden, no sé cómo definir este orden, el orden natural o el orden por sagas, ¿vale? Te lees una, la empiezas, la acabas. Te lees otra, la empiezas, la acabas. Te lees otras, la empiezas, la acabas. ¿Vale? Y hasta aquí es esta manera de hacerlo. ¿Quieres? En cualquier página web, por ejemplo, conmere.es, podéis ver este orden, evidentemente. Yo voy diciendo los nombres, ¿vale? Y diciendo los nombres. Y ahora viene cuando yo me pego un tiro en el pie, ¿vale? Y reconozco, claudico ante la Davidcracia, como dirían ellos, ¿vale? Claudico, porque este es el sistema que yo en mi perfil de Instagram recomendaba en un principio, ¿vale? Y es el que yo decía, bueno, pues este es el más lógico porque
Pim, 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 pim. Van pasando los libros y bueno, está bien, está bien. Hasta que me he leído el Metal Perdido. Entonces, es muy Cosmere. No te puedes... no te puedes... Yo creo que lo disfrutas más leyéndolo de la otra manera. Ojo, ojo, un inciso, un tiempo. No quiero decir que no te puedas leerlo así. Lo puedes leerlo así perfectamente, pero hay pequeñas referencias que no importan muchas veces para la lectura, porque o bien lo descubres después, o bien simplemente es un personaje que aparece, que te lo mencionan, o una comida, o algo que aparece de fondo, que no destruye la trama principal, ¿vale? O cuando leas otro libro después, pues dices, esto que me mencionaron en este libro resulta que viene de aquí, ¿vale? Entonces, tranquilos, no pasa nada, lo podéis leer así, no vas a perder el gusto por la lectura, no va a pasar nada, incluso como he dicho, puedes leer una sola saga, puedes leer solamente mismo, puedes leer solamente el archivo, puedes leer solamente el Antris o el Aliento de los Dioses. Y ya está, ¿vale? Y los vas a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo. El siguiente método es el orden de escritura, ¿vale? Yo antes, como he dicho antes, defendía el otro y ahora pienso que este es mejor. Y por ejemplo, los chicos de Puente 4 Podcast, la David Gracia, hola, saludos compañeros, pues también lo apoyan, ¿vale? Por ejemplo, que no solamente soy yo y que veáis que esto hay más gente que lo piensa. Y es, ¿por qué? ¿Por qué el orden de escritura? Porque evidentemente las referencias que están en el Antris, que fue de los primeros, no están en Trenza, por ejemplo, o no están en el Metal Perdido, porque claro, tu libro lo escribiste hace 15 años y el siguiente ahora ya sabes más cosas, has escrito más, el mundo está más trabajado. Que sí, que Brandon Sanderson tiene un plan maestro, que eso todo el mundo lo sabe, que Brandon Sanderson es muy buen escritor, que él tiene claro que muchas veces nos mete cositas aquí y aparecen y te la resuelve 3 libros más para adelante. Vale, eso lo tenemos claro. Pero también, si un personaje lo ha desarrollado en un libro, si va a aparecer o van a mencionarlo en un libro posterior, pues es que tú ya vienes sabiéndolo. Entonces, para mí, es mejor lectura. Ahora bien, como he dicho antes, entiendo, yo lo hice, ahora contaré como yo leí, ¿vale? Que te leas primero todo el archivo, por ejemplo. Porque primero, en el momento que te lo quieras leer, todo el archivo porque es razonable. O que te leas todo, todo, todo nacido de la bruma, porque es razonable. Es razonable porque le coges cariño a los personajes, porque la historia sigue, porque no hay saltos temporales. Bueno, quiero decir, no hay saltos temporales en tu lectura. Porque resulta que amas a Kelsier y a Bean y quieres seguir sabiendo más cosas de ellos y después amas a Kaladin y amas a Hasna y amas a Dalinar y quieres saber más de ellos y no quieres de repente que te mezclan y te aparezca Wax, Wayne, ¿vale? Quieres leerlo entero y quieres saber todo sobre ellos. Eso es razonable. ¿Cuál es el orden de lectura si lo queremos seguir haciendo así? Bueno, pues el orden de lectura, si lo queremos seguir haciendo así, pues sería más o menos el siguiente. Voy a decir primero las novelas, ¿vale? Y después las novelas cortas. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, las novelas cortas rellenan, ¿vale? Y el orden sería el siguiente. Fijaros cómo está escrito, ¿vale? Primero sería el Antris. Después, el Imperio Final, el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Eras. ¿Vale? O sea, primero todo mismo era uno. Después, el Aliento de los Dioses. Y aquí es cuando viene el lío. Porque hasta ahora, bueno, dice, vale, me leo el Antris, que es solo, me leo el Imperio Final, el Héroe de las Eras, el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Eras, que es la primera de Mistborn. Pero ahora empiezan a mezclarse, porque después
nos teníamos que leer Camino de los Reyes, ¿vale? Y seguidamente, aleación de ley. Palabras rodeantes, sombra de identidad, brazales de duelo, juramentada, el ritmo de la guerra y el metal perdido, ¿vale? Y trenza de mala esmeralda. Pues evidentemente los dos siguientes que se publicarán este año, ¿vale? Bueno, de eso ya hablaremos. Y ese sería el de las novelas. Las novelas cortas, pues vuelvo a decir lo mismo de antes. Aquí sí que están escritas para completar un trozo. No hagáis, porque muchas de ellas vienen recogidas en el Arcanum, ¿vale? Que eso no lo he dicho, que es un libro que se publicó con casi todas las novelas cortas, ¿vale? Excepto Danzante del Filo y Esquila del Amanecer, ¿vale? Que Danzante del Filo en su origen sí estaba en el Arcanum, después forma libro ya sola, la Esquila del Amanecer no. Esa el libro independiente. Pero La Esperanza del Antri, el undécimo metal, el Arma del Emperador, La Sombra por Silencio, el Sexto del Ocaso, Romance ya, Historia Secreta, todas esas vienen dentro del Arcanum. No te leas el Arcanum de arriba abajo porque no. Te tendrías que leer, bueno, pues La Esperanza del Antri después del Antris, el undécimo metal, pues bueno, cuando tú decidas, ¿vale? Ese sería el novela. Bueno, y después está, se me ha olvidado, que es que siempre se me olvida, las novelas gráficas, ¿vale? Las novelas gráficas, pues te las lees al final. Aunque realmente, por orden de publicación, las novelas gráficas, claro, es que en España es diferente. Se ha publicado toda en el 2022, ¿vale? En el Omnibus, ¿vale? Pero bueno, te la lees por ahí por la mitad. Que, bueno, pues este sería la manera de leérselo siguiendo este sistema. Ahora es cuando yo voy a confesar mis pecados. ¿Cómo me leí yo, o en qué orden me he ido leyendo yo? Bueno, pues yo, ninguna de las dos. Yo conocí los libros gracias a Alex el Capo, ¿vale? Este youtuber, que un día me salió que iba a hacer un club de lectura de unos libros, tal, que era muy divertido, le había gustado muchísimo, leerlo, ya sabéis, fan del Cosmere. Vale, y digo, bueno, pues ya está. Entonces empecé por el archivo. Y me leí todo el archivo. Es decir, los tres primeros libros que eran los que se habían publicado en el momento que empecé a leerlos. ¿Vale? Después me leí Mistborn. Era 1 y era 2. Después me leí bueno, era 1 y era 2 menos el último, el Metal Perdido, que evidentemente no estaba publicado. Me lo he leído ahora. Y por en medio después me leí El ritmo de la guerra. Y por último me leí todas las novelas cortas. ¿Vale? Yo me lo he leído así. No me he leído las novelas cortas intermedias, no me he leído Al Mantellá, no me había leído Al Mantellá, no, ni siquiera me había leído Nacido de la Bruma. Me perdí algo, lo disfruté como un enano. O sea, yo dije, ostras, vaya libro, de hecho, gracias a eso estoy aquí, estamos aquí. Vosotros escuchándome y yo aquí hablando. Y para mí fue una aventura. Para mí fue una aventura. Y no pienso que perdiese nada por leérmelo así. Por eso, al principio de todo esto, dije que no había una manera correcta, categórica de leerse esto, sino simplemente había maneras de acceder y que cada uno pues siguiese su propio camino. Evidentemente, pues después, cuando fui leyéndome otras novelas, bueno, miento. Las dos últimas que me leí fue El Antris. La última que me leí fue El Antris. Y la penúltima que me leí fue El Aliento de los Dioses. O sea, me leí El Antris, que he dicho que también lees la primera, me leí la última. No perdí nada. Evidentemente, pues había cositas, referencias, pues que no las pillé. Pero no era un salto de fe, no era un... Bueno, ¿esto por qué? No, era simplemente, pues, aparecía una palabra o aparecía una referencia, una cosa,
Y pues yo no le echaba cuentas. Y cuando me leí después el mismo, no me he leído el aliento, dije, ostras, si esto viene de por aquí, si esto venía de por allá, necesito una relectura. Y entonces, pues, efectivamente, pues se relee si quieres, o simplemente pues vas a la Coppermine, o te informas, o simplemente pues lo dejas estar y disfrutas. Y ya está. Con eso acabo haciendo pues, un pequeño resumen porque llevo un buen rato hablando de esto. Pues fácil, leemos como queramos, a ser posible, en orden, las sagas, ¿vale? No empieces por el último libro de la saga. O si quieres sí, ir para atrás, en plan, aquí cuentan flashback, bueno, hazlo. Pero yo no lo recomendaría. Y ya está, dejadme en vuestros comentarios a ver si vosotros qué sistema de lectura habéis o por dónde habéis empezado. Y ya está, pues con esto acabamos esta sección. Pues, pues sí, pasamos a la siguiente. La Cosmerepedia. Hoy en la sección de la Cosmerepedia os traigo un concepto breve después de la sección anterior, que se me ha hecho un pelín larga, un concepto breve, y es Rafo. ¿Qué es Rafo? Los que escucháis otros podcasts y otros, o leéis, o me seguís en Instagram o lo que sea, habéis escuchado la palabra Rafo, que usamos la palabra Rafo con alguna frecuencia, ¿vale? Y bueno, es una palabra que realmente no es de Brandon Sanderson, la puso en moda Robert Jordan, pero vamos, que después la adoptó Brandon Sanderson y no, son el acrónimo de Read and Find Out, lee y descubre, ¿vale? Y es cuando te preguntan por algo o lo que sea de un libro. Hombre, yo pienso que se puede aplicar a cualquier película, pero vamos, normalmente se usa en el fandom del Cosmere cuando te preguntan cualquier cosa y no quieres decir, oye, mira, pues te voy a hacer un spoiler, o oye, mira, esto no es así, pues le dices Rafo, que significa no te lo voy a decir ni en un sentido ni en otro, sino bueno, léelo tú y descúbrelo. Léelo y descúbrelo y así te llevas la sorpresa. Pues ese es el término de hoy, un término, bueno, muy sencillito, pero que si lo buscas en el diccionario no viene, si lo buscas en cualquier sitio no viene, es Rafo, ¿vale? Así que ya sabéis, si algún día estáis hablando con alguien o escucháis este podcast y os digo Rafo, pues ya sabéis qué significa, que descubrirás la respuesta más adelante. Y es tan adelante que muchas veces es ni siquiera aparece en los libros ahora, o el propio autor te lo dice. Oye, mira, ¿por qué pasa esto y esto? ¿Cuál es el sentido de esto y esto y esto? El propio autor te dice, pues Rafo, ya lo descubrirás más adelante. Y ya está. Bueno, pues con esto acabamos la sección de la Cosmerepedia de hoy. Bueno, pues con esto llegamos al final del episodio. Creo que me ha quedado un episodio bastante completito. eh, con esa sección de mente cobre tan larga que se ha comido casi todo. Y bueno, pues yo no tengo nada más que decir. Simplemente que estoy pensando en traer otro tipo de secciones, como personajes, lugares, algo así con un poquito más de spoiler, entrando más en profundidad. Pero bueno, eso probablemente lo dejemos para más adelante. Y ya está, que muchas gracias por escucharme. mm, Y simplemente suscribiros y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que hayáis disfrutado tanto escuchándonos como hemos disfrutado grabando este capítulo. Recordad que nos podéis encontrar en Instagram como Cosmerezando y en la mayoría de plataformas de podcast. No os olvidéis suscribiros para estar al día de cuando publicamos un nuevo capítulo y no dudes en dejar un comentario. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerda, siempre hay un secreto.